5. La invitación que me había hecho Sybil Bullitt de una manera tan insistente no tenía para mí más que un atractivo, ver de nuevo a Patricia. Pero cuando llegué al bungalow, la pequeña no estaba allí. Es aún de día y es raro que Patricia vuelva antes de la puesta del sol, explicó Sybil. Calzaba zapatos de tacones altos y llevaba un vestido de seda floreada abierto sobre el pecho y la espalda, y alrededor del cuello un collar de perlas. Estaba un poco demasiado bien vestida para la ocasión. Había en su voz y en su actitud esa animación ligeramente ficticia, esa alegría fingida, ese tono apenas más alto y esos movimientos apenas más vivos que los naturales, con los que un ama de casa manifiesta que ha resuelto de antemano brillar y hacer los honores de la casa. Su necesidad de compañía tenía que estar en extremo agudizada por la soledad, para que, por el hecho de mi simple presencia, su mirada hubiese adquirido ese brillo afiebrado. Los anteojos negros habían desaparecido. En cuanto a Bullitt, vestía un traje de tela blanca planchado y almidonado con prolijidad. Sus cabellos bermejos estaban humedecidos, peinados, aplastados sobre el cráneo. Tranquilícese, la niña estará aquí a tiempo, me dijo. Yo no había pronunciado el nombre de Patricia. De todas maneras, exclamó Sybil, para tomar el té no vamos a esperar a nuestra pequeña saltamontes. Se pasó del salón al comedor, donde se encontraban reunidos todos los requisitos exigidos por un té ceremonioso en un hogar inglés tradicional: tetera, perol y potes de plata antigua, servicio de vieja porcelana, manteles de encaje y servilletas bordadas, leche, limón, tortas, pasteles, mermelada de naranja, confitura de fresas, pequeños sándwiches con queso de Chester y qué sé yo cuántas cosas más. Y en una jardinera de cristal en el centro de la mesa lucían frágiles y descoloridos claveles, pensamientos, anémonas. En resumen, las mismas flores de Europa sobre las cuales yo había visto a Sybil inclinar su angustia. No sé cómo agradecerle tanta solicitud, dije a la joven. Por favor, estoy tan contenta de haber tenido un motivo para sacar al fin algunos objetos de valor que poseemos. Dos sirvientes negros vestidos de blanco adelantaron los asientos. Uno de ellos quedó vacío. La cabeza de Sybil se volvió hacia la ventana y tornó hacia su posición natural con un movimiento tan rápido que yo no lo hubiera advertido, sin duda, si Bullitt no hubiese dicho entonces, con toda la ternura de que era capaz: Vamos, querida, ya lo ves, aún es de día. Así es, murmuró Sybil. Querida, agregó Bullitt sonriendo apenas, nuestro huésped ha de estar deseoso de tomar su té. ¿Mucho azúcar? ¿Leche? ¿Limón? Preguntó ella sonriendo. De nuevo la voz y la sonrisa no eran del todo naturales. El pastel es excelente, opinó. Me lo enviaron de Londres. Coma, coma. Su cena será mediocre, estoy segura. Los hombres que viajan solos son siempre los mismos. Mientras llenaba la taza de Bullitt y la suya, la joven continuó en la misma tesitura. En ese momento, Bullitt miraba desde la ventana cómo se amontonaban las sombras del crepúsculo. Sybil dio entonces una orden tajante a los negros servidores. Uno de ellos fue a correr todas las cortinas. Había sobre un velador dos grandes palmatorias de forma antigua. Bullitt las encendió. Una claridad apacible y viva se puso a jugar sobre la platería pulida. Era posible, era verdad que sobre el umbral mismo de esta habitación, cerrada como un refugio y como una ilusión, comenzase la selva, una selva de hombres y de fieras. Me vinieron a la memoria el viejo Ol Kalou y Oriunga el Morane. Oriounga. Dos masái, conté, se detuvieron delante de mi cabaña. Los encontré magníficos, al joven sobre todo. Era... Oh, no, se lo suplico, no siga, exclamó Sybil. Se diría que yo hubiese hecho entrar a los guerreros bárbaros en la pieza. Los conozco, prosiguió Sybil, llevándose las manos a las sienes. Conozco esos cuerpos desnudos, esos ojos de loco, y están aquí una vez más. Dirigió hacia la ventana una mirada de enajenada y murmuró: ¿Qué va a hacer de mí? Esto ya es un infierno. Bullitt se levantó repentinamente. ¿Qué pensaría hacer? Estaba allí de pie, mudo en su embarazo y como enligado por el almidón de su traje dominguero, que no sentaba bien a su cuerpo gigantesco. Debajo de los cabellos húmedos aplastados,
Su rostro reflejaba la expresión trastornada de un hombre que se siente a pique de morir e ignora por qué. Sibyl se dio cuenta de lo que él experimentaba y la fuerza de su amor la hizo sobreponerse. Giró rápidamente en torno de la mesa, cogió la mano de Bullitt y le dijo: mi querido, perdona mis nervios. Es solo por causa de Patricia, pero sé muy bien que no hay para ti otro género de vida posible. Bullitt volvió a sentarse como exorcizado. Sibyl retornó a su lugar. Todo, en apariencia, estaba en orden y ella debía seguir representando su papel de ama de casa. Juan, ¿por qué no cuentas a nuestro huésped algunas de tus cacerías? ¿Las hay tan maravillosas? Si tú quieres, enseguida, asintió Bullitt. Él lo hubiera hecho no importa qué por Sibyl, después de lo que Sibyl acababa de hacer por él. Yo me pregunto por cuál empezar. Y bien, aconsejó Sibyl, elige la historia que me narraste la tarde en que nos conocimos. Eso es, perfecto, exclamó Bullitt, y volviéndose hacia mí. Era en el Serengeti hace una docena de años. El resto siguió fácilmente. Se trataba de la cacería de una familia de leones devoradores de hombres, de una astucia y ferocidad diabólicas. Bullitt narraba con sencilla elocuencia. Además, su relato estaba subrayado por una circunstancia particular. Si bien él se dirigía a mí, hablaba en realidad para Sibyl. Sus manos, sus rasgos faciales se calmaron. Su mirada adquirió esa luminosa inocencia que la volvía más hermosa. No era el Bullitt que distraía al huésped de una tarde al que Sibyl oía y veía, sino al Bullitt que había sido 10 años antes, al Bullitt tal como ella lo conociera por primera vez, un coloso tímido que llevaba sobre sí el olor de la selva y la aureola de los peligros, al Bullitt en su plena gloria de cazador blanco. Y él decía su historia a una joven llegada de Europa, pura, exaltada, jovial, que sobre la escalinata florida del Hotel Norfolk, o en el bar del Stanley, o en los salones de Mutaiga Club, lo escuchaba como jamás se le había escuchado, lo contemplaba como nadie jamás lo había contemplado. Súbitamente se detuvo en seco en medio de una frase, y Sibyl se enderezó a medias. Un clamor largo y terrible, rugido y queja a la vez, se había levantado del seno de la selva. Hasta que no se apagó, ninguno de nosotros hizo un movimiento, pero inmediatamente después, Sibyl corrió hasta la ventana y descorrió las cortinas. El crepúsculo, tan breve, tocaba a su fin. Juan, ya es de noche. Todavía no, querida, no del todo, corrigió Bullitt, que se había acercado a su mujer. Nunca Patricia se ha quedado afuera tanto tiempo. Y se volvió bruscamente hacia el interior de la pieza. Le era insoportable ver cómo momento a momento crecía la oscuridad. Juan, haz algo, suplicó. Vete con los muchachos, con los Rangers, hasta encontrar a Patricia. Aunque más débil y atenuado, pero todavía distinto y temible, el ruido sordo que habíamos oído hacía poco resonaba a lo lejos. Sibyl se tapó los oídos con ambas manos. Juan, gritó. Ya salgo, la tranquilizó Bullitt. En eso, la puerta se abrió por sí misma. Kioro, el negro lisiado y tuerto, dio un paso dentro de la habitación. Sin articular una palabra, guiñó su único ojo a Bullitt, esbozó una sonrisa con su boca desdentada y desapareció. Con un grito de alegría, Sibyl se dejó caer sobre un sillón. La manaza de Bullitt rozó su cara, en la que no había quedado una gota de sangre. ¿Lo ves, querida?, dijo con voz muy baja. Todo está en orden. Sí, murmuró Sibyl, la mirada perdida, vacía. Luego miró la mesa y, recuperando sus fuerzas, agregó: Juan, por favor, ve a buscar a Patricia. La pequeña tiene necesidad de tomar su té.